comenzaste a grabar solo? Siempre fui muy reticente a grabar solo. Lo mío siempre fue ser un Stone, y esa era mi fatalidad. No había señales de que los Stones fueran a hacer algo pronto. Pero las circunstancias funcionaron de tal modo a fines de los 80 que, bueno, obviamente Mick y yo decidimos que no íbamos a trabajar juntos por un tiempo. Claro. Fue entre 1985 y el 89 lo que yo llamo la Tercera Guerra Mundial. En una relación de 50 años haciendo esto, por supuesto que hay peleas. Si hasta los hermanos pelean, y nosotros somos hermanos. Lo que yo llamo la Tercera Guerra Mundial, entre el 85 y el 89, dijo Keith Richards en su Under the Influence, y que ya había pronunciado varias veces en varios libros y en varias entrevistas. Bienvenidos a este nuevo video, un trabajo sucio dentro de la Tercera Guerra Mundial que sí existió y fue entre Mick Jagger y Keith Richards, un trabajo sucio, como el de este disco, Dirty Work, segunda parte del video donde hablamos de lo que fue Esperando a un enemigo, cuando Mick Jagger decidió volcarse a la carrera solista y, entre comillas, traicionar a sus compañeros de los Rolling Stones. El video te lo dejo por acá arriba. Tenés que ver la primera parte como para que entiendas un poco más esta, que vendría a ser la continuidad, la continuación de todo lo que fue este primero video. Así que si querés, mira este que está acá arriba primero y después volvé a este. Nos habíamos quedado en que Jagger estaba en esta etapa con su disco solista She's the Boss, participando con Michael Jackson, con David Bowie. Nos quedamos en 1985 y vamos a seguir. ¿Qué es lo que hicieron los Stones por aquel tiempo? Jagger grabando también para la película Ruthless People. Esto fue ya 1986 y por contrato Mick tenía que grabar Primitive Cool. Esto salió en 1987. Pero antes que esto, estuvo Dirty Work. Los Stones por contrato ya no se podían ni ver, Jagger y Richards. Es más, vamos a mencionar los títulos de las canciones del disco argentino, para que lo entiendan un poco mejor. Ya no se podían ni ver en este Dirty Work, pero tenían que cumplir por contrato. Básicamente, Jagger por un lado grabando con algunos de sus compañeros, Richards que prácticamente junto a Ronnie estuvo gran parte del disco grabando, con una gran cantidad de invitados, porque por un momento no iba Bill Wyman y lo reemplazaba Charlie Drayton, que luego sería el bajista de los Expensive Wainos. Por momentos no iba Charlie Watts y lo reemplazaba Steve Jordan, que obviamente después fue también parte de los Expensive Wainos como cofundador del grupo. Este Dirty Work que salió con este sobre interno y las canciones, un Dirty Work que las canciones, incluso hay varias firmadas por Jagger, Richards, Good, caso One Hit to the Body, caso Fight, ¿cuál más? Un cover como lo fue Harlem Shuffle, otro cover como fue To Rude, Hold Back, sí, firmado por Jagger Richards, lo mismo que Winning Ugly, pero por ejemplo aparece Chuck Leavell en los créditos de este disco en la canción Back to Zero, Vuelta a Cero. Todos los títulos aludían prácticamente a lo que estaba pasando. Dirty Work, el tema Dirty Work, también está firmado por Jagger, Richards, Good, lo mismo que Had It With You, que en realidad supuestamente es un tema de Ronnie, y Sleep Tonight, que es un tema de Kid, también firmado Jagger, Richards, y la gran cantidad de artistas que participaron en Dirty Work, el caso de Tom Waits, el caso de Don Covay. Hay grandes, legendarios artistas, Bobby Womack y tantos otros, Jimmy Page y muchos más, Jimmy Cliff, que participan justamente en este Dirty Work, que salió también con esta portada en aquel momento, en aquel tiempo, y que, como es habitual, nosotros nos vamos a quedar con el título argentino, con este trabajo sucio. Escuchen
cómo son los nombres de las canciones, los títulos de las canciones en español, para que vean que Jagger y Richards estaban en una verdadera tercera guerra mundial. El baile de Harlem, tranquilo, el cover, el tema más exitoso del disco y uno de los temas preferidos de mucha gente que no es fan de los Rolling Stones. Gané contigo, ese podría zafar, pero después viene Regreso a Cero, Ocúltate, Muy Desagradable, Trabajo Sucio, Un Golpe en el Cuerpo, Duerme esta noche, Triunfo Deplorable y Pelea. O sea que todos hablan de la mala relación entre los... Miren estas caras. Estas caras. Esto fue lo más cerca que estuvieron, creo, en la grabación, para la sesión de fotos. Esta pierna y estos colores. Bueno, nunca mejor llamado un disco que Trabajo Sucio. Después de esto, los Stones, Jagger obviamente decidió que tampoco este disco iba a ser presentado en gira, caso Undercover, ninguno de los dos fue presentado en gira. Conclusión, tuvieron que empezar los trabajos en solitario. En realidad, prácticamente Richard se ve obligado a hacer algo por fuera de los Rolling Stones, que había sido y es siempre su vida. Entonces, ¿qué hizo Kid? Bueno, vamos a ir mostrando. Vamos a ir mostrando qué hizo Kid antes de Talk Is Cheap. Se juntó con Aretha Franklin y produjo junto a Steve Jordan y tocó la guitarra la canción de Jumping Jack Flash. Esto fue lo que hizo Kid. ¿Qué más? Bueno, lo que muchos ya conocemos. Hey Hail Rock and Roll, cuando se dio el gusto de que lo inviten a producir musicalmente la película sobre la vida de Chuck Berry, que terminó básicamente en 2 conciertos en el Fox Theater de San Luis. Allá en el 87 le fue difícil a Kid estar junto a su gran ídolo, pero finalmente salió y él fue quien comandó la agrupación con una gran cantidad de invitados, y todo esto es una película, un VHS, un DVD y un CD, así que se puede conseguir. Mientras tanto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, después de eso, junto a Steve Jordan, que también participa en la película, dijeron, bueno, ya que no tenemos planes juntos, como escuchábamos el audio recién, armemos un grupo, publiquemos un disco. Y ahí Keith Richards arma Locks Expensive Guainos. Acá me quedó Ruthless People, justamente de Mick Jagger, y preparando este Primitive Cool, que ya lo voy a comentar un poquito más, salieron estos simples. Throwaway, que aquí en Argentina se lo conoció como Arrójalo, que fue una canción, sobre todo la versión extendida de 7 minutos, la remixada, que se usó y mucho en los boliches, en las discotecas, y que funcionó realmente pero muy bien. Una gran canción que tiene Peace for the Wicked justamente en la cara B. Throwaway vendría a ser Arrójalo. ¿Qué más? Let's Work, otro que funcionó y mucho, sobre todo su video, usando los primeros efectos especiales de los 80, tal vez con Mick Jagger caminando en una calle con un montón de gente, corriendo por momentos, trotando, aunque claramente Mick Jagger no estaba allí, estaba superpuesto. La particularidad de este maxi simple es que tiene Catch As Catch Can, una linda balada que es como lado B y es un inédito justamente. Acá está el simple pequeño acá. Catch As Catch Can es el lado B de este gigantesco Let's Work. Un disco que le fue muy bien a los simples, pero estoy hablando de Primitive Cool, pero no tan bien al disco en sí. En cambio, el She's the Boss vendió muchísimo más que este disco, que, como dije en el video anterior, tiene mejores canciones. Porque todas estas canciones, Throwaway, Let's Work, Say You Will y varias más que ahora voy a mencionar, son ampliamente mejores, creo yo, que las que están incluidas en She's the Boss. Sin embargo, She's the Boss, por ser el primer intento en solitario de Mick Jagger, nada más y nada menos, el cantante de los Rolling Stones, vendió mucho más. Acá está Say You Will y Shut Off Your Mouth, Cierra la boca, supuestamente dedicado a Keith Richards, Cierra la boca.
Eso es lo que especulaban en aquel tiempo los medios de prensa. Que cierre la boca Mick. Acá me faltó mostrar el simple, justamente también, el simple de 7 pulgadas y el maxi simple de 12 pulgadas de Mick Jagger. Mick, entonces, que publicó el famoso Primitive Cool, que títulos en español, lo voy a dejar un rato por ahí, así pueden ver bien que supuestamente siempre es de lo más entretenido de los videos. El disco que dice incluye Let's Work, que fue el gran éxito. Bueno, damos vuelta así y leo los títulos en español. Arrójalo, Trabajemos, Control de radio, Dime que sí, Frío primitivo, No me postraré, Shut off your mouth, que no lo tradujeron, Cierra tu boca, era supuestamente dedicado para Mick, supuestamente. Paz para los malvados, puede ser para Kid también. Coopera, que fue la traducción de Party Doll, la hermosa canción donde toca la armónica Mick allí. Y Niño de la Guerra. Para mí es un muy buen disco, ampliamente superior, opinión personal, a el She's the Boss de Mick. Bueno, y esto es lo que andaba haciendo entonces Mick por aquel tiempo durante la Tercera Guerra Mundial. Y entonces Kid dijo, bueno, ya que estamos, yo también. Y antes de su aclamadísimo y durante lo que fue la publicación de Talk is Cheap, empezaron los simples y los maxi simples de Keith Richards, el caso de Take It So Hard, que tiene I Could Have Stood You Up, y también It Means a Lot en la cara B. Aquí se ve la calavera famosa. Esto y You Don't Move Me, You Don't Move Me, que viene a ser Tú no me conmueves, la traducción, dedicado supuestamente a Mick Jagger, según la prensa aprovechó para especular sobre todo esto, pero me parece que se mandaban algunos mensajes ocultos en las canciones. Y claro, hermanos tantos años, amigos inseparables, supuestamente tantos años, cuando llegó esa casi separación virtual de los Rolling Stones, pero que no se anunció oficialmente, pasaban estas cosas. You Don't Move Me. Pero hubo más de Kid en materia de simples, como por ejemplo Make No Mistake. Ahí se lee justamente el título de la canción. Hermosa balada esta. El lado A, que tiene Make No Mistake, también la versión editada en simple. En el lado B, la versión incluida en el LP, y It Means a Lot, escrito y producido por Keith Richards y Steve Jordan, proveniente del Talk is Cheap. Y en materia de simples hubo varios en diferentes partes del mundo, por ejemplo, así, Make No Mistake, por ejemplo, Lock It Away, ahí, por ejemplo, Big Enough, ahí, y por ejemplo, Struggle. Todo esto salió en simple en diferentes lugares, y aquí está el pequeñín de Take It So Hard, para que todo termine en el Talk is Cheap, que ya hemos tratado en un video anterior y que te lo puedo dejar por acá arriba y al final del video para que veas también. Hablar no cuesta nada, o hablar es barato, supuestamente también dedicado a Mick Jagger. Este trabajo sucio, Dirty Work, esta es la primera edición en CD. Salió así, la versión Rolling Stones Records salió así, recuerden, con el borde blanco. La reedición en CD, diferente, así, alguna japonesa por allí. Y quise incluir esta en CD porque le va a traer recuerdo a los argentinos. Recuerdan cuando nos visitaron en 2006, si mal no recuerdo, que se reeditó gran parte de la discografía y venían con esta cajita y la lengua argentina. Y también pasó en México, en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes países salieron con la cajita de cartón agregada y las lenguas. Y para ir cerrando el video voy a mostrar los cassettes de Primitive Cool, allí de Mick Jagger. Así son las portadas, algunas son distintas, caso esta y esta, que son distintos los cassettes
de Primitive Cool. Tengo un par más por acá que este no mostré y este tampoco. Son todos oficiales diferentes. Y el de Keith Richards, que no recuerdo si lo mostré en el video anterior, que ahí claramente dice: hablar no cuesta nada. Hablar no cuesta nada es un programa de radio que hacemos en la aplicación Es Solo Rolling Stones los martes a la hora 22. Hoy, martes 9:30 de la mañana, estamos grabando este video, día de mi cumpleaños 47. Algunos dirán: ¿se te cayó una sota o unos 15 años más o menos? ¿Se te cayó unos 10? No, 47 hoy, 12 de abril de 2022, grabando este video, y hoy a la hora 22 un nuevo programa de Hablar no cuesta nada. Aplicación de Play Store Es Solo Rolling Stones, y si no, abajo te voy a dejar el link en la descripción para que puedas llegar hasta la aplicación, donde hay programas exclusivos dedicados a los Rolling Stones, y es una radio que transmite 24 horas los Stones, y tenemos el placer de hacer un programa exclusivo homenaje a Keith Richards, que nos inspiramos, directamente robamos el título del cassette Hablar no cuesta nada. Así se llama nuestro programa. ¿Con qué me voy? Prácticamente ya mostré todo. No mostré todo. Tengo los cassettes de este trabajo sucio. Todo prácticamente lo que terminó de desencadenar la Tercera Guerra Mundial entre Keith Richards y Mick Jagger, que una vez que Keith hizo su gira por Norteamérica, en diferentes teatros con los Expensive Wagnalls presentando el aclamado Talk is Cheap, y que luego de que Mick Jagger vea frustrado su sueño de hacer una gira por Norteamérica, se juntó con Jeff Beck, empezaron los ensayos, más o menos con la misma banda que había grabado Primitive Cool. Sin embargo, por falta de venta de entradas de interés en lugares grandes en Estados Unidos, Jagger tuvo que cancelar la gira, lo que fue toda una frustración, pero sin embargo, vivo Mick dijo: no puedo por acá, voy por otro lado. ¿A alguien le habrá propuesto o se le ocurrió a él, que nunca había girado por Japón los Rolling Stones? Y fue a Japón y fue un éxito increíble. Es cierto, de 20 canciones, más o menos 15 eran de los Rolling Stones. Y sumó a 2 guitarristas, caso Jimmy Reed por aquel tiempo, el caso de Joe Satriani, también en vivo, y que eso molestó aún más a a Keith, diciendo: bueno, llevas 2 guitarristas para tocar mis propias canciones, ¿por qué no tocas las tuyas propias? Más le molestó a Keith Richards eso, porque él básicamente hacía un show más corto y menos ampuloso, no tan teatral y explosivo, y mostraba y enseñaba prácticamente las canciones que él había compuesto junto a Steve Jordan, más, no sé, Happy, Connection, un par allí, Time Is On My Side, un par relacionadas a los Stones, pero todo lo demás era exclusivo de los Expensive Wagnalls. Sin embargo, Jagger hacía todo material prácticamente de los Stones. Bicho, vivo Mick, que no solamente tocó en Japón, sino en Australia. En el 88, Keith Richards le dijo a Patty Hansen, su mujer: me voy a juntar nuevamente con Mick Jagger. Puede ser definitivamente la Tercera Guerra Mundial, y en 10-15 días me tenés de nuevo en casa, o bien nos llevamos bien y seguimos grabando. Por suerte se amigaron, se reconciliaron y salió el fabuloso e increíble Steel Wheels, y ahí, por ahí al menos momentáneamente, terminó la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo comenzaste a grabar solo? Siempre fui muy reticente a grabar solo. Lo mío siempre fue ser un Stone, y esa era mi fatalidad. No había señales de que los Stones fueran a hacer algo pronto. Pero las circunstancias funcionaron de tal modo a fines de los 80 que, bueno, obviamente Mick y yo decidimos que no íbamos a trabajar juntos por un tiempo. Fue entre 1985 y el 89 lo que yo llamo la Tercera Guerra Mundial. Claro, lo que él llamaba la Tercera Guerra Mundial fue lo que pasó entonces justamente allí. Si hasta los hermanos se pelean, ¿por qué no se van a pelear ellos? Decía Keith Richards, muy conciliador en el Under the Influence. Si te gustó este video, te invito a suscribirte,
te invito a que le des like y me dejes un comentario.